en Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Aljamía. Presenta Luis de Manuela. Saludos y abrazos desde Radio Trebujena, retransmitiendo para todas las emisoras de la onda local de Andalucía. Os damos la bienvenida al programa 197 de Aljamía y que ponemos en marcha cada semana en esta sintonía. Recibid un fuerte abrazo de todo corazón de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y de este que os habla encantadísimo, Luis de Manuela. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Mariano José de Larra y Sánchez de Castro. Mariano José de Larra, nacido en Madrid el 24 de marzo de 1809 y fallecido en la misma ciudad el 13 de febrero de 1837. Escritor, periodista y político, está considerado, junto con Espronceda, Bécquer, José Zorrilla y Rosalía de Castro, la más alta cota del romanticismo literario. Periodista, crítico satírico y literario y escritor costumbrista, como hemos comentado, Larra publicó en prensa más de 200 artículos a lo largo de 8 años. Impulsó así el desarrollo del género ensayístico. Escribió bajo los seudónimos de Fígaro, El Duende, Bachiller y El Pobrecito Hablador. De acuerdo con Iris Zabala, Larra representa el romanticismo democrático en acción. Lejos de la complacencia en las efusiones del sentimiento, Fígaro sitúa al Estado español en el centro de su obra crítica y satírica. Su obra ha de entenderse en el contexto de las Cortes recién nacidas tras la década ominosa entre 1823 y 1833 y de la Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840. Tras el suicidio de Larra a los 27 años de edad, José Zorrilla leyó en su entierro una elegía con la que se dio a conocer el poeta vallisoletano.
Las ideas del madrileño Mariano José de Larra tienen su origen en la Ilustración, en especial en José Cadalso, y se mostraron muy influyentes en la posterior generación del 98. En 1901, algunos de los representantes de dicha generación, como Azorín, Unamuno y Baroja, llevaron una corona de flores a su tumba, homenaje que significaba su redescubrimiento y la identificación del grupo con el pensamiento de Larra. Mariano José de Larra nació en la madrileña calle de Segovia, donde estaba situada la antigua Casa de la Moneda. En ella trabajaba su abuelo, Antonio Crispín de Larra y Morán de Navia. Sus padres fueron Mariano de Larra y Langelot y su segunda esposa, María de los Dolores Sánchez de Castro. El padre, que era médico, fue un afrancesado que había ocupado el puesto de cirujano militar en el ejército josefino durante la Guerra de la Independencia, por lo que en 1813, cuando el futuro autor tenía 4 años, su familia tuvo que abandonar el país siguiendo al rey José I Bonaparte y exiliarse, primero en Burdeos y después en París. La familia pudo regresar a la península en 1818 y se estableció en Madrid, donde el padre se convirtió en médico personal del infante Francisco de Paula, uno de los hermanos del rey Fernando. Larra prosiguió en Madrid los estudios comenzados en Francia y fue siguiendo a su padre en los destinos que iba ocupando en distintos puntos del estado, como Corella, Cáceres o Aranda de Duero. En 1824, Mariano José de Larra se instaló en Valladolid para estudiar en la universidad. Aunque no se presentó a ningún examen ese curso, en octubre de 1825 aprobó
todas las asignaturas. La causa de su no presencia en los exámenes puede deberse a un acontecimiento misterioso que alteró su carácter completamente. Posteriormente se ha afirmado que se enamoró de una mujer mucho mayor que él, que resultó ser la amante de su padre. Tras asistir a los exámenes de octubre, dejó los estudios de Valladolid y volvió a Madrid en 1825. Larra prosigue sus estudios y en 1827 ingresa en los Voluntarios Realistas, curiosamente un cuerpo paramilitar formado por fervientes absolutistas, significados por su participación en la represión contra los liberales. Poco después daría un vuelco gigantesco. Al tiempo empieza a escribir poesía, fundamentalmente odas y sátiras. Será el periodismo satírico lo que saque a la luz a Larra. Con 19 años, en 1828, Larra publica un folleto mensual llamado El Duende Satírico del Día. Será una serie de 5 cuadernos dedicados a la crítica de su tiempo. Larra firmaría con el seudónimo El Duende. En esta publicación empieza a entreverse el genio satírico que Mariano José de Larra desplegaría posteriormente. El autor madrileño es un periodista que, mediante la sátira, critica la situación social y política del momento.
Mariano José de Larra no está solo, sino que forma parte de un grupo de jóvenes inquietos e inconformes que se reúnen en un café de la calle del Príncipe en Madrid. La tertulia es bautizada como el Parnasillo. En diciembre de 1828, Larra tiene un enfrentamiento en el café con José María Carnerero, director del Correo Literario y Mercantil, al que el Duende había criticado en sus últimos números. Carnerero acude a las autoridades que cierran la publicación. No obstante, y a pesar de este suceso, Larra había conseguido ya cierto renombre como agudo observador de las costumbres y de la realidad cultural, social y política del momento. Larra tuvo una vida corta y rocambolesca. El 13 de agosto de 1829 se casó en la iglesia de San Sebastián de Madrid con Josefa Huetoret Velasco. El matrimonio fue desgraciado y acabaría en separación pocos años después. Tuvieron, sin embargo, 3 hijos. Durante 1830, Larra se dedica a la traducción de piezas francesas para el empresario teatral Juan Grimaldi, al tiempo que empieza a escribir las suyas propias. En 1831, por ejemplo, estrenaría la comedia costumbrista No más mostrador, inspirada en un vodevil francés. Ese año sería crucial, puesto que conoce a Dolores Armijo, casada con un hijo del conocido abogado Manuel María de Cambronero, con la que iniciaría una tormentosa relación en 1831, al tiempo que seguía casado con Josefa Huetoret, de la que había tenido su primer hijo, Luis Mariano, en 1830.
En 1832, Mariano José de Larra vuelve al periodismo de crítica social con El pobrecito hablador, en el cual escribió con el seudónimo de Juan Pérez de Munguía. En El pobrecito hablador, Larra muestra la ilusión ilustrada y progresista de que es posible superar con la esperanza en el mañana el castellanismo viejo de un patriotismo anquilosado en el pasado. El pobrecito hablador cesa de publicarse en marzo de 1833, varios meses después de que Larra comenzase a colaborar con la Revista Española, periódico de orientación liberal que había nacido en noviembre de 1832, aprovechando que la enfermedad del rey había dejado el gobierno en manos de la reina María Cristina, abriendo las esperanzas de los liberales. Con el seudónimo de Fígaro, Larra insertaría crítica literaria y política dentro de cuadros costumbristas al amparo de la relajación auspiciada por la muerte de Fernando VII. Se harán famosos artículos como «Vuelva usted mañana», «El castellano viejo», «Entre qué gente estamos», «En este país» y «El casarse mal y pronto».
Más allá de la crítica social, Larra ataca a los carlistas, comprometidos con la transformación política del absolutismo al liberalismo, y se queja, irónicamente, de la censura en su artículo Las Palabras. Decía: todo es positivo y racional en el animal privado de la razón. Déseles el uso de la palabra. En primer lugar, necesitarán una academia para que se atribuya el derecho de decirles que tal o cual vocablo no deben significar lo que ellos quieran, sino cualquier otra cosa. Necesitarán sabios, por consiguiente, que se ocupen toda una larga vida en hablar de cómo se ha de hablar. Necesitarán escritores que hagan macitos de papeles encuadernados que llamarán libros para decir sus opiniones a los demás, a quienes creen que importan. Seguía comentando Larra en el artículo Las Palabras lo siguiente: pondrán nombre a las cosas y llamando a una robo, a otra mentira, a otra asesinato, conseguirán no evitarlas, sino llenar de delincuentes los bosques. Deles ustedes, en fin, el uso de la palabra y mentirán. El grande al chico por ambición, el igual al igual por rivalidad. Querrán gobierno como cosa indispensable y en la clase de él estarán de acuerdo. Se dejarán degollar porque los mande uno solo, afición que nunca he podido entender.
En 1834, Larra publicó la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente, cuyo protagonista es el drama histórico Macías, prohibido por la censura el año anterior y que se estrena el 24 de diciembre. Ambas se basan en la trágica vida del poeta medieval Macías y en sus amores adúlteros, un argumento que refleja en cierto modo la relación que mantenía con Dolores Armijo. En el verano de 1834, Dolores lo abandona y se va a Madrid, en tanto que se separa de su mujer embarazada, la cual dará a luz una niña Baldomera después de la ruptura. En 1835, Mariano José de Larra emprendió un viaje a Lisboa, desde donde embarcó rumbo a Londres y luego a París, pasando antes por Bruselas. En París se quedó varios meses y conoció a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Ese año se había comenzado a publicar en Madrid una recopilación de sus artículos. Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De regreso en Madrid, trabajó para el periódico El Español. En esta época, la preocupación política dominaba en sus escritos. Larra apoya al principio al gobierno de Mendizábal. Sin embargo,
comienza a criticarle al observar que la desamortización redunda en perjuicio de los más necesitados. Tras la caída del gobierno de Mendizábal, decidió intervenir en la política activa, presentando su candidatura por Ávila el 18 de junio de 1836. No es casual el hecho de que Dolores Armijo, la protagonista de su trágica pasión, viva en Ávila por aquel entonces bajo la tutela de su tío Alfonso Carrero, intendente de la ciudad. Su participación en política se inicia tras la disolución de las Cortes, cuando Larra envía un artículo al Español titulado «Un procurador o la intriga honrada», que no se publica. El escritor protesta por la censura del gobierno. El creciente desaliento e inconformidad de María José de Larra ante el curso de la sociedad y la política españolas, junto con el dolor que le produjo su separación definitiva de Dolores Armijo, quedaron reflejados en sus últimos artículos. Quizá el más notable es El Día de Difuntos de 1836, publicado en El Español, en el que detrás de su habitual ironía aparecía un hondo pesimismo. El pacto de Larra declara simpatías republicanas con un gobierno formado con base en las intrigas palaciegas con la regente y apoyado en elementos militares ultraconservadores, le supuso un auténtico descalabro personal y político. Tras los sucesos del motín de la granja de San Ildefonso, se encuentra entre las redes de la oposición y la represalia de sus antiguos correligionarios. Su índice de lectores descendió de forma estrepitosa y en sendas cartas a Pepita y Dolores habla de los peligros que corre y grita:
no puedo resistir a la calumnia y a la infamia. En la noche del 13 de febrero de 1837, Dolores Armijo, acompañada de su cuñada, visitó a Larra en su casa de la madrileña calle de Santa Clara, comunicándole que no había ninguna posibilidad de acuerdo. Apenas habían salido las dos mujeres de la casa cuando Mariano José de Larra decidió poner fin a su vida suicidándose de un disparo en la sien a la edad de 27 años, derruido por la desesperación e impotencia que le suponía no ser capaz de cambiar su situación personal ni la de Iberia. Su cuerpo fue encontrado por su hija Adela. Mariano José de Larra, el gran Fígaro, estuvo a punto de tener uno de los más humillantes post-mortem de la época, el entierro de Misericordia, de no haber mediado la juventud literaria que costeó el sepelio. Y así, su entierro el día 15 resultó comparativamente multitudinario para lo que podría haber sido. Mientras el cadáver era introducido en un nicho del cementerio madrileño del norte, el entonces joven poeta José Zorrilla leyó un emotivo poema dedicado a Larra. En 1842 fueron trasladados sus restos a la Sacramental de San Nicolás. En mayo de 1902 se volvieron a trasladar los restos, depositándolos en el Panteón de Hombres Ilustres, donde se han seguido celebrando homenaje en su recuerdo, como el ocurrido en 2009 para conmemorar el bicentenario del nacimiento del escritor.
Larra fue un eminente articulista con una gran claridad y vigor en su prosa. En este terreno solo tiene como precedentes a Quevedo en el siglo XVII o a Feijoo, José Cadalso y Jovellanos en el XVIII. En sus artículos combate la organización del Estado, ataca al absolutismo y al carlismo, se burla de la sociedad y rechaza la vida familiar. Los males ibéricos que identifica con la ignorancia, el atraso, la falta de educación y de cultura son el tema central de la obra de Larra, en la que ejerce crítica y sátira. Descontento con el país y con sus costumbres, escribe artículos críticos titulados En este país, El castellano viejo, El día de difuntos de 1836 o Vuelva usted mañana, contra la censura titulados Lo que no se puede decir no se debe decir, contra la pena capital titulados Los barateros o el desafío y la pena de muerte, contra el pretendiente carlista titulado ¿Qué hace en Portugal su majestad?, contra el carlismo titulado Nadie pase sin hablar al portero y contra el uso incorrecto del lenguaje titulado Por ahora, cuasi y las palabras. También cultivó la novela histórica con El doncel de don Enrique el Doliente y la tragedia con Macías. La literatura posterior ha tomado a Larra como personaje habitual. Por ejemplo, Francisco Umbral en Larra, Anatomía de un dandy, Francisco Nieva en Sombra y quimera de Larra, Antonio Buero Vallejo en La detonación, Juan Eduardo Zúñiga en Flores de plomo o Nino Quevedo en Lunes de carnaval, Las últimas horas de Larra.
Bien, andaluzas, andaluces, hasta aquí el programa número 197 de Aljamía, que se ha consagrado al escritor, periodista y político Mariano José de Larra. Recibid un fuerte abrazo de este que os habló encantado, Luis de Manuela, y otro desde la pecera en el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos y abrazos para toda Andalucía.